Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Puedes levantar tu mano si tú alguna vez has orado y has sentido que Dios no te escucha o que por más que oras Dios no te responde? ¿Alguien ha sentido esto? ¿Sí? ¿Y qué haces cuando oras y sientes que Dios no te responde o no te responde como tú esperabas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué pasa en tu corazón? Cuando clamas por algo, lloras y pides, y en lugar de respuestas encuentras silencios, encuentras pues que Dios no está respondiéndote como quieres, o peor a lo mejor a veces, ¿no? Peor tantito, que te empieza a pasar o te sucede lo contrario a lo que estabas orando. ¿Sí tiene sentido? ¿Qué pasa en tu corazón en estas situaciones? Por ejemplo, despiertas un día y te levantas, abres los ojos y obviamente antes de ver el celular, ¿verdad? Ya empiezas a orar y dices, Señor, ayúdame el día de hoy, pongo este día en tus manos, bendíceme, ayúdame, guíame, guárdame, protege a mi familia y pongo este día en tus manos, Señor, ¿no? Ayúdame en mi trabajo a cerrar aquella venta o a ganar esta comisión o qué sé yo y gracias Dios y sales empoderado de tu casa, ¿no? Te subes al carro, pero resulta que avanzas y luego chocas o te chocan, te bajas, está lloviendo, te mojas los calcetines. ¿Alguien odia mojarse los calcetines? Soy el único, ¿sí? Gracias a Dios. Y te mojas los calcetines y se te cae el café en la playera y ya te ensuciaste y luego pasa un pájaro y te usa de baño y dices, ¿qué onda? Pero sí oré, ¿no? ¿Qué está pasando? O cuando oras y oras por alguna situación de salud que nomás no mejora, oras por una situación económica que nomás no ves la salida, oras por tus hijos, por tus hijas, y a lo mejor esa situación nada más se complica más y terminas preguntándole, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo, Señor, va a pasar esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Has estado ahí? Creo que muchas veces pensamos que la fe siempre debe de comenzar con seguridad y con certezas. Pero, ¿y si la fe también comienza con preguntas? ¿Y si la fe también comienza con preguntas? Iglesia, el día de hoy comenzamos esta serie que titulamos Aunque todo falte. Y esta serie va a ser sobre el libro de Habacuc. Vamos a ver todo el libro de Habacuc. Y es un libro cortito, pero es un libro, pues es un libro muy, muy importante. Es un libro poderoso, diría yo, ¿no? En donde vemos el proceso del profeta Habacuc de ir de las quejas y de las preguntas a terminar en una canción de fe, de sumisión y de adoración a Dios. Y este proceso es algo increíble, es algo hermoso en cómo suceden las cosas en este libro y en la vida de Habacuc. Y hay una verdad que resalta en esta primera parte que veremos el día de hoy. Y esta verdad es que a veces la fe comienza con una queja, con una oración honesta, con un corazón angustiado. Escúchame, por favor, esto es importante. A veces la fe comienza con preguntas y no con respuestas. ¿Sí estás conmigo? Comienza con preguntas y no con respuestas. Y antes de que digas, oye Jorge Daniel, ¿qué herejía es esa? Porque la fe es la certeza de lo que no se ve y de la convicción de lo que se espera y al revés, ¿verdad? Es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que... La certeza de lo que de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está. Y antes de que digas, ¿cómo que preguntas? Pues si la fe es la certeza, bueno, sí, esa es la fe. Y Habacuc va a llegar ahí. Pero es un proceso y en este proceso él comienza con preguntas y quejas que seguramente tú y yo también las hemos hecho y tú y yo también hemos estado ahí. Y mi propósito o el propósito general, no el mío más bien, el propósito general de esta serie es que podamos ser animados a confiar en Dios, a confiar en la soberanía de Dios y que podamos ver que en este proceso de ir de la queja a la fe, a la sumisión y a la adoración a Dios, en este proceso confiar en la soberanía de Dios nos lleva a ser pacientes, nos lleva a tener gozo
y a esperar en Él en tiempos difíciles. ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable y nos lleve a toda verdad, que nos lleve al carácter de Cristo y podamos escuchar aquellas cosas que tú nos quieres hablar el día de hoy en nuestra situación específica, Dios. Que lo que sea que estemos pasando, Padre, tú eres bueno y tú eres fiel y tú háblanos el día de hoy, Señor. Queremos escucharte, Dios. Padre, que esto sea para tu gloria y para tu honra, Dios. Ayúdame a comunicar bien este mensaje, Dios, y que sea tu Espíritu obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Mira, antes de comenzar a leer, vamos al contexto, porque hay algunos datos que son importantes que me gustaría que tengas, aunque sé que realmente nadie recuerda esta parte del contexto, ¿no? Y a todo el mundo se le va a olvidar, pero es importante que por lo menos hoy lo tengamos ahí presente para que podamos ir amarrando el asunto de Habacuc. Mira, de entrada nadie sabe nada de Habacuc. O sea, nadie sabe, la Biblia no registra de dónde viene, de dónde salió, cuántos años tenía, su ascendencia. Nadie sabe nada de Habacuc, que si era gordo, flaco, chaparro, alto, que comía, si comía 2, 3 veces al día. Nadie sabe nada de Habacuc, ¿sí? Nada de Habacuc, solo que se llamaba Habacuc. Algunos especulan por el lapso de tiempo y el nombre que tiene, que significa esto. Unos dicen que significa algo, que era una planta de los asirios, otro que significa algo en hebreo, y bueno, realmente son puras especulaciones, pero por algunos datos que sí nos da el mismo texto, podemos deducir que Habacuc, podemos deducir en qué tiempo más o menos profetizó, bajo el reinado de qué rey profetizó y qué estaba sucediendo en el tiempo que profetizó. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque los profetas generalmente siempre iban de la mano de un rey y había algo que estaba sucediendo ahí en su sociedad, ¿no? En su contexto inmediato. Ahora, ¿en qué tiempo profetiza Habacuc? Se cree que Habacuc profetiza para el reino de Judá, el reino del sur de Israel, y profetiza antes del exilio de Babilonia. Te explico rápido esto. Después del rey Salomón, la nación de Israel se divide en dos, ¿sí? El norte y el sur. El norte el reino de Israel, el sur el reino de Judá. A los del norte los conquistan los asirios, los destruyen y se los llevan y realmente nunca vuelven a la tierra. Pero los del sur los conquistan los de Babilonia, el imperio de Babilonia, y a ellos sí se los llevan cautivos. Y conocerás la historia de Daniel, sucede cuando se van para allá y luego ya tiempo después regresan, ¿no? Pero Habacuc profetiza antes de que llegue el exilio de Babilonia, antes de que pase esta situación de Babilonia. De hecho, vamos a ver que Dios le revela a Habacuc que este asunto de que los babilonios van a llegar por ellos, sucede aquí. En el libro Dios le revela esto a Habacuc y le dice: esto va a pasar. Ahora, Habacuc fue uno de los 12 profetas menores que encontramos en el Antiguo Testamento. Se llaman menores no porque sean menores de edad o de menos importancia que los mayores, simplemente porque escribieron menos que los que escribieron más, ¿no? Simplemente por eso se les considera profetas menores. Uno de los datos que es importante también de todo esto que te estoy diciendo es que se sabe o se deduce que Habacuc profetizó bajo el reinado del rey Joacim. Joacim era un rey malo, fue un rey muy malo en el pueblo de Israel. Israel tuvo, en el reino de Judá, en el pueblo de Dios, el reino del sur, ¿sí? Tuvo muchos reyes, unos buenos, otros malos, pero Joacim fue un rey muy malo y le hizo mucho daño al pueblo. El papá de Joacim se llamaba Josías, y el rey Josías fue muy buen rey, trajo reformas religiosas y regresó a la gente a Dios, y regresó a la gente a adorar a Dios y a ver en su palabra. Pero luego su hijo Joacim fue todo lo contrario y los alejó de Dios y los llevó a la idolatría y a la rebeldía y alejarse de Dios. ¿Por qué es importante esto de los reyes y que cuándo y que cómo fue Joacim? Porque ese es el contexto donde escribe Habacuc. Esta es la sociedad que estaba alrededor de Habacuc. 605, 609 antes de Cristo, una sociedad en el reino del sur de Judá, corrupta, alejada de Dios, cruel, torcida, idólatra. Acuérdate que los del norte ya para ese momento ya no estaban, ¿sí? Ya se los habían llevado muchos años antes.
pero esta era la sociedad de Habacuc. ¿Cuál es el tema central de este libro? Habacuc 2:4, capítulo 2, versículo 4, dice: así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe, ¿alguien sabe este versículo? Vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Este versículo fue clave en la Reforma, pero eso es otro tema. El punto es que este es el versículo central, el pasaje, este es el tema del libro. Mas el justo por su fe vivirá. Iglesia, la fe verdadera se sostiene, se mantiene, no cuando todo va bien, sino aunque todo falte. ¿Sí estás conmigo? Esta es la fe verdadera, y esta fe nos lleva a confiar en Dios, a esperar en Dios, en gozarnos en Dios en tiempos difíciles. Pero para llegar allá, por lo menos Habacuc y muchas veces tú y yo llevamos un proceso, y tenemos un proceso de aprendizaje donde nuestra fe es refinada, donde iniciamos quizá con preguntas, con quejas. Acuérdate que la fe a veces comienza con preguntas y no con respuestas. Así que, dicho todo esto, vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 11. ¿Alguien todavía trae su Biblia? ¿O ya nada más esperan que se proyecten acá? ¿No? ¿O las dos? Vamos a leer, dice: oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Oráculo, otras traducciones dicen profecía. La palabra en hebreo significa carga. Lo que está diciendo aquí esto es que, y de hecho esta palabra de carga, de oráculo, lo que transmite es un asunto como de juicio, una carga que es para enjuiciar, por así decirlo. O sea, Dios le dio a Habacuc una carga pesada, un mensaje que era difícil de digerir, difícil de transmitir, porque trataba del juicio que venía sobre de ellos. Y luego versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Has sentido esto tú? ¿Has sentido que tú estás orando y parece que tus oraciones nomás te rebotan en el techo? ¿Que Dios no te escucha? ¿Has sentido esto? ¿Sí? Que dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿No? Bueno, esto es lo que Habacuc está diciendo aquí. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda? De hecho, esto nos da la idea de que él ya había orado muchas veces, ¿te das cuenta? ¿Hasta cuándo más? O sea, ¿cuánto más tengo que hacer esto? ¿Cuánto más tengo que pedir? Tengo que pedir ayuda. Y no era una simple oración, dice: clamo a ti. Esta palabra de clamar o de clamor en su idioma original es básicamente que Habacuc berreaba, que gritaba, que lloraba, que gemía y que le pedía a Dios: ayúdame, Dios, porque él, su condición estaba quebrantado, estaba desesperado, estaba llorando y gimiendo hacia Dios. Y le decía: violencia, sin embargo, tú no salvas. Señor, ¿hasta cuándo voy a pedirte ayuda? ¿Hasta cuándo voy a clamar? ¿Hasta cuándo me vas a escuchar? Señor, estamos mal, hay violencia. Y esto de violencia, fíjate, para que te des una idea, todo como los significados o posibles significados de esta palabra es, sí, ser violento, obviamente ser violento, pero también forjar en contra de otro, es decir, irte en contra de otro, peleas como agresividad, pero también robar, desnudar y violar. Perder también, como en el sentido de perderse. O sea, esto era lo que Habacuc estaba viendo hacia alrededor. Y él decía: Señor, violencia y todo esto, ayúdanos. ¿Hasta cuándo me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo voy a pedirte ayuda? Esto está pasando y no haces nada. No nos salvas. Creo que hemos estado ahí antes, ¿no? Oramos por salud, pero seguimos enfermos. Una reconciliación y luego todo empeora, ¿no? Oramos por el país y luego la corrupción aumenta y hay más violencia y todo lo demás. Muchas veces oramos por dirección y todo se vuelve más confuso y más borroso, ¿no es cierto? Pero aquí es donde de verdad debemos recordar esto, que la fe comienza con preguntas, no con respuestas. A veces la fe comienza así. Y Habacuc comienza su queja con esta pregunta de ¿hasta cuándo? Pero no era la única, fíjate,
Versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge la discordia. ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a hacer pasar por esto, ver esto y no nos vas a ayudar? ¿Qué veían Habacuc? Iniquidad, es decir, la maldad de otras personas. No solo, y esto lo que implica es que había alguien que hacía maldad, pero había alguien que recibía la maldad. Por eso, aparte de ver la maldad, ve la opresión, ¿sí? Alguien que oprime y alguien que es oprimido. O sea, no solamente veía lo malo, veía también la aflicción de quien sufría por esa maldad. ¿Sí me está siguiendo? La violencia, el abuso, la tiranía y el dolor que todo esto provocaba. Por eso dice: la destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla, surge la discordia, se pelean como perros y gatos. Ahí está, todo el tiempo se están peleando. Hay rencilla, hay discordia, hay violencia. Y Habacuc le dice a Dios: ¿por qué me dejas ver esto, Señor? ¿Por qué me dejas ver toda esta maldad, el sufrimiento, y no haces nada? Fíjate, si lo pensamos un poquito, cuando tú y yo preguntamos a Dios o a quien sea, ¿hasta cuándo? Está como implícito que hay un límite, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Porque ya no sé si aguanto. ¿Hasta cuándo? Porque no sé si voy a poder. ¿Hasta cuándo? Porque ya no puedo. Hay como un límite. Pero cuando preguntamos el por qué, esto tiene que ver con que buscamos razones para entender. Y fíjate, el comentarista David Guzik dice que Dios nos permite ver la maldad, la iniquidad, el pecado en nosotros mismos y en otros para mantenernos humildes y para admirar más la gracia de Dios. Y es que cuando dejamos de ver nuestro pecado o el pecado de otros, la maldad que hay en el mundo, la verdad es que luego, sobre todo cuando dejamos de ver nuestra propia maldad, nos volvemos bien soberbios, ¿no es cierto? Nos llegamos a volver soberbios, jueces que creen tener autoridad para juzgar el pecado en otros desde una posición de superioridad espiritual. Nos olvidamos de la gracia de Dios, del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y yo quiero animarte a que si tú ves el pecado en alguien más, también veas el tuyo en primer lugar, pero también que no lo hagas para juzgar a otros o para tratar de sentirte superior, porque esto en serio no nada más lo hacemos en cuestión de lo que creemos que es pecado, no, pero muchas veces atacamos a alguien más en orden de nosotros no sentirnos tan mal. ¿Te das cuenta? Yo busco a quien culpar de algo que a lo mejor yo hice. Es como si yo llego, no, tú llegas y me dices: oye, hoy el peinado te quedó así. Pues sí, pero tú ni pelo tienes. O sea, y podríamos entrar en ese juego, ¿no? Pero no hagamos esto, no caigamos en el error de buscar superioridad o no, mantengámonos humildes y admiremos la gracia de Dios. Si tú ves el pecado en alguien y en ti también, yo te animo a que sea verdaderamente para que puedas valorar tu salvación, para que puedas agradecer más por tu salvación y que te des cuenta que el mundo verdaderamente está roto, que necesitan de Cristo, que el mundo necesita a Jesús, que la maldad allá afuera, los asesinatos, los robos, todo lo que podamos ver, que no sea para que digas, pero se van a ir al infierno, no, que sea para que digas, necesitan a Cristo y necesitan quien les hable de Jesús, porque Jesús es el único que puede traer esperanza a un mundo perdido y puede cambiar el corazón de la sociedad. ¿Sí estás conmigo? Lo que creo que es triste, iglesia, es que vivimos en un mundo que está así muy roto y todo lo demás, pero que en lugar de afectarnos a un nivel de llenarnos de compasión y de gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, creo que de muchas maneras este mundo roto más bien nos lleva a acostumbrarnos. Y creo que normalizamos la violencia dentro de la sociedad en la que vivimos. Creo que cada vez es más común que normalicemos la perversidad, la lujuria, la violencia que vivimos, lo que ha estado sucediendo en esta ciudad por tantos años. Ya escuchas de algo y dices, ¿sí o no? O sea, ya dices, pues sí, ya otro más, ¿no?
Y hemos normalizado violencia, perversidad, lujuria, o sea, hasta, fíjate, digo, ya sé que tiene tiempo esto, ¿no? Pero ya está, por ejemplo, en redes sociales, en WhatsApp, en videos, ¿no? Los reels ya están llenos también de violencia, ya hay WhatsApp hay un montón de stickers cochinos, porno, ¿no? Que ya se mandan a diestra y siniestra, y la verdad es que hemos normalizado todo lo que deshonra a Dios. ¿Te das cuenta con eso? ¿Te das cuenta de eso? Ya no nos provoca nada. En lugar de llevarnos a un asunto de gratitud, de humildad, de arrepentimiento y de decir, el mundo necesita a Cristo. Pero fíjate, esta maldad que veía Habacuc no solamente estaba en la calle, ¿no? En el barrio, lo que veía ahí entre la gente, sino que también está en el gobierno. Fíjate, dice, y bueno, en el gobierno eso no pasa en estos días, ¿verdad? Fíjate, el versículo 4 dice, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. O sea, hay pleitos por todos lados, no se cumple la ley, nadie respeta la ley, no prevalece la justicia. Básicamente todos hacen lo que quieran, responden a la ley que quieran, ¿sí? Se inventan sus leyes, las personas, todos, nadie respeta la ley de ninguna manera. Algo importante de recordar es que ellos en aquel tiempo se regían o supuestamente debían regirse por la ley de Dios. Lo moral, lo ceremonial, lo jurídico, era la ley de Dios lo que debía de gobernarles. Y Habacuc dice, no se cumple la ley, no prevalece la justicia. El impío, el malvado asedia, acorrala, ¿sí? Al justo. Esto nos indica que había más malos que buenos, porque les hacían montón, ¿no? Los amontonaban. O sea, si hubiera más justos que malos, ¿quién ganaría? Pues los justos, ¿no? Pero había más malos que justos, por eso dice, el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Cualquier persona buena en aquel momento que buscara algo justo, pues eran malos a su alrededor, por eso la justicia salía pervertida, porque no llegaba, no podía llegar. Como cuando tú vas con un asunto justo, legal, ¿no? A las autoridades correspondientes, pero hay tanta corrupción de por medio que nunca sucede, nunca te hacen caso. Bueno, algo así, la justicia salía pervertida, así, y así es como comienza su diálogo con Dios, quejándose de que Dios no lo ayuda, de que Dios no lo escucha, de que no lo salva, de que todo está mal a su alrededor, violencia por aquí, por allá, pleitos por aquí, por allá. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Alguien ha orado de esta manera? Señor, no me escuchas, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, todo está mal a mi alrededor. Pero viene la respuesta de Dios. Fíjate lo que le contesta Dios, le dice, versículo 5, dice, miren entre las naciones. Esta es la respuesta del Señor. Observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Habacuc le pide respuestas a Dios para su contexto inmediato, ¿no? ¿Hasta cuándo veo todo esto? Y ahí en su sociedad, Dios le dice, hey, mira a las naciones, miren las naciones, contemplen, quédense atónitos. O sea, Dios básicamente lo saca de su burbuja inmediata, de su problemita. Digo, no era un problemita, pero lo saca de ahí y le expande la mirada a algo más grande. Y le dice, mira a las naciones, miren entre las naciones. Iglesia, Dios siempre tiene un plan más grande de lo que nosotros percibimos. Siempre. Y básicamente le dice, esto que estoy haciendo, tú lo estás viendo muy local, pero yo estoy viéndolo desde acá arriba y estoy moviendo muchas otras cosas. Y si te contara, ni lo vas a creer. Ni lo vas a creer. Y creo firmemente que Dios no nos revela cosas que nosotros no podemos entender ni podemos asimilar. Por eso le dice a Habacuc, ni lo vas a creer. Y la revelación de Dios está en la Escritura, ahí está lo que necesitamos. Porque si buscas algo más, a lo mejor ni lo creerías, ¿no? A lo mejor los planes de Dios son tan grandes que ni lo podríamos creer. Bueno, esto estaba pasando con Habacuc. Por eso es importante, pero también es importante que notemos esto, dice, haré una obra. Dice en sus días, porque haré una obra en sus días. Y esto de haré una obra pudiera parecer, voy a hacerla, ¿no?
como en el futuro, como todavía no la hago. Pero piensa en esto, piensa por ejemplo que estás haciendo, que vas a hacer un pastel, ¿no? Y ya estás ahí con el tazón, el bowl, y ya le echaste los huevos y la harina y estás mezclando, y alguien te dice, ¿qué vas a hacer? Y le dices, bueno, haré un pastel. Todavía no está terminado, pero ya lo estás haciendo. ¿Sí estás conmigo? Bueno, esto era lo que Dios le está diciendo a Habacuc: haré una obra en sus días. No es que la fuera a hacer, es que ya la estaba haciendo. Aunque Habacuc no pudiera ver, no pudiera darse cuenta, Dios ya estaba obrando en medio de su pueblo, ya estaba obrando en la situación que estaban viviendo. Y quizá dices, bueno, qué bien, Dios ya les está respondiendo, Él ya está haciendo algo. Pero fíjate cómo continúa el versículo 6. Dios le responde, ya estoy en eso, Habacuc. No me pelas, Señor. No, ya estoy en eso, tranquilo. ¿Qué le dice? Porque voy a levantar a los caldeos. Los caldeos son los de Babilonia, el ejército babilónico. Y le dice, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. O sea, una nación poderosa, ¿sí? Feroz, cruel, que marcha por la anchura de la tierra, que va expandiéndose. En ese momento los de Babilonia ya traían un buen récord de ganarle a los picudos de aquel tiempo, ¿no? Y ya se escuchaba y ya se veía crecer el imperio, y le dice, el Señor le dice a Habacuc, vienen marchando por la anchura, se están expandiendo, están creciendo, apoderándose, tomando lo ajeno, conquistando, destruyendo. Y versículo 7, imponente y temible es el pueblo de Babilonia, los caldeos, imponentes y temibles. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Ellos mismos hacen su ley, no responden a nadie. Su justicia viene de ellos, no tienen a Dios, al Señor y a su ley como métrica, no lo obedecen, no le conocen. Ellos hacen lo que quieren. Ahora fíjate, Habacuc se había quejado de la injusticia y de la opresión, ¿te acuerdas? Pero ahora Dios le contesta que va a haber más. Fíjate, imponentes. O sea, alguien que se va a imponer. Si alguien se impone, ¿qué sucede? Oprime. Y temibles, aparte, ¿no? O sea, nadie, no iban a poder con ellos. Ellos se gobernaban solos. Pues qué justicia iba a haber si ellos se gobernaban solos también. Versículo 8, sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se precipitan a devorar. Caballos, leopardos, lobos y águilas. ¿Qué tienen en común todo esto? Velocidad, astucia, rapidez. Nadie los va a poder detener. Ese es el asunto. Nadie va a poder con ellos, no los van a poder parar. ¿Has visto cómo las águilas llegan y agarran al conejo o lo que sea y ¡piu!, nomás lo jalan y se lo llevan? ¿Has visto videos así? Bueno, es lo que en esencia es esto, ¿no? O sea, así vienen, así va a pasar rápido, van a llegar y ¡pum!, nomás, y ya valieron, los van a destruir, así. Versículo 9, vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Ahí vienen y van a recoger cautivos como arena. Así eran los de Babilonia. Arrasaban pueblos y se llevaban personas como si fueran nada, como arena del mar, ¿no? Como arena entre sus dedos. Piensa cuando vas a la playa y metes la mano en la arena y la levantas, que se te va la arena de entre los dedos de las manos. ¿Has hecho esto? Esta es la idea. Así se van a llevar, así en cantidades, chorreando, cautivos, van a llegar, los van a destruir, se los van a llevar. ¿Te acuerdas también qué es lo que clamaba Habacuc en el versículo 2? Señor, clamo a ti violencia y no nos salvas. Y Dios le contesta, ¿qué crees, Habacuc? Va a haber más violencia.
No solo eran rápidos y violentos, también eran idólatras, arrogantes. Versículo 10, se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. O sea, se burla de todos, ve a reyes, ve a gobernantes, ve las murallas, las fortalezas y dice, ¿a poco sí? O sea, ¿a poco creen que con eso pues, ¿qué es eso, no? Se burla de quien sea, nadie puede contra ellos, van a arrasar. Versículo 11, entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Escucha esto, por favor. Dios le dice, va a pasar, esto va a suceder como el viento. O sea, esto es algo que va a pasar, ¿sí? Pero va a pasar, o sea, va a suceder y va a pasar. Y este pueblo babilonio se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. O sea, no van a quedar impunes. Los tendré por culpables, dice el Señor, y tendrán su castigo. Y esto es importante, iglesia, porque Dios iba a utilizar a este pueblo de Babilonia, su idolatría, su maldad, todo lo que tenían ahí, su poder, para traer juicio y castigo sobre su propio pueblo, por su arrogancia, por su rebeldía. ¿Sí me está siguiendo? Él iba a utilizar a este pueblo de los caldeos para castigar a su pueblo, pero también les dice, hey, ellos también van a tener su merecido, ellos también van a tener su juicio. No los voy a tener por inocentes, no voy a tener por inocente al culpable. Ellos también estaban bajo la autoridad de Dios. Dios castiga el mal, iglesia, no lo deja impune. Y traería juicio sobre su pueblo, pero también sobre aquellos que no eran su pueblo. ¿Qué nos dice esto? Pues que Dios traerá juicio sobre todos nosotros. Todos. Y termina diciendo, ¿por qué hace de su poder su Dios? ¿Quién los gobernaba? Ellos mismos. ¿A quién seguían? ¿Qué justicia seguían? La de ellos mismos. ¿A quién obedecían? A ellos mismos. Creían tanto en ellos mismos que eran su propio Dios. Y Habacuc le hace estas preguntas a Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios le dice, estoy en eso, Habacuc. ¿No te importa todo lo que pasa, Señor, toda la maldad de tu pueblo? Y Dios le dice, no, sí me importa y los voy a castigar. O sea, tú oras por salvación, pues más bien va a haber juicio y va a haber castigo, Habacuc, pero ya estoy en eso. ¿Por qué permites tanta violencia, Señor? No, chavo, la que te espera, ¿no? Espérate que viene más. Y tenemos estos dos pueblos, los de Babilonia, con todo lo que el Señor describe, y los del pueblo de Dios, con todo lo que Habacuc describe. Pero yo te pregunto, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos diferentes a cualquiera de estos dos pueblos el día de hoy? ¿Por qué somos diferentes tú y yo a cualquiera de estos pueblos el día de hoy? Porque si lo pensamos bien, el problema del pueblo de Dios no era solo que habían dejado la ley de Dios, era que habían hecho su propia ley, se gobernaban solos, seguían su propia justicia, vivían como si Dios no existiera. En la práctica vivían como si Dios no existiera. Y los de Babilonia, pues exactamente igual, ¿te das cuenta? ¿Sí me estás siguiendo? Exactamente iguales, hacían de su poder su Dios, ellos eran su Dios y no les importaba a Dios para nada. Iglesia, ¿no crees que muchas veces tú y yo somos iguales? Vivimos diciendo que creemos en Dios, pero en la práctica vivimos como si Dios no existiera, al menos en muchas áreas de nuestra vida. Nos gobernamos solos, buscamos nuestra propia justicia, decidimos qué es bueno y qué es malo según lo que nos conviene o nos convence. Y muchas veces, pues, simplemente nos gobernamos solos sin rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a Dios. Nos enojamos cuando vemos la maldad de fuera, pero no vemos la maldad que tenemos dentro. Y la cosa es esta, tanto el pueblo de Dios como los babilonios terminaron siendo igual de rebeldes y viviendo la misma maldad, alejados de Dios. Uno dice que cerca de Dios, no, su pueblo dice que cerca ahí, y otros sin Dios, pero al final terminaron haciendo lo mismo. Y Dios en su justicia trajo juicio sobre ambos.
El tema es que sobre su pueblo Dios trajo juicio tras juicio tras juicio. Se portaban mal, Dios los castigaba y luego regresaban, duraban un tiempo bien, pero luego volvían a lo malo y se repetía la historia. Y el tema es que los juicios nunca fueron suficientes para cambiar el corazón de las personas. Porque el problema no era la falta de ley, el problema era la dureza del corazón. Y ese también es el tema con nosotros. El tema no es que no haya un Dios, que no haya una escritura. El problema es la dureza de nuestro corazón. Y así como Dios puso en Habacuc esta carga pesada de anunciar el juicio, iglesia, Dios tiempo después enviaría a Cristo, no para traer castigo al mundo, sino para cargar el castigo del mundo en la cruz. ¿Sí me estás siguiendo? Cristo vino a llevar sobre sus hombros el castigo que tú y yo merecíamos, y Él tomó nuestro lugar, cargó nuestra maldad, recibió la ira de Dios en la cruz por nuestro pecado. Y lo que los juicios de Dios no lograron hacer en el corazón del pueblo, de su gente, Cristo lo logra en la cruz. Un corazón nuevo, un propósito y un futuro nuevo, reconciliados por la eternidad con el Padre. Pero yo te pregunto, y te animo a que te preguntes, ¿estoy viviendo como si Dios no existiera? En la práctica, no en la teoría, en la práctica, ¿cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Estoy haciendo de mis fuerzas, de mis logros, de mi supuesto poder e imperio, estoy haciendo de esto mi Dios? Solo Cristo puede cambiar el corazón humano, solo Cristo puede romper esto. Solo Jesús puede transformar aquello que la ley no pudo y darnos un futuro y una esperanza, aunque todo falte. Y el día de hoy creo que Dios no nos llama nada más a que nos fijemos en la maldad de otros o nos fijemos en nuestra propia maldad. Creo que Dios nos llama a ver y que nos fijemos y que pongamos toda nuestra atención no en lo malo que tenemos o en lo malo de otros, sino en la gracia que nos ofrece en Cristo Jesús. Porque esa gracia es suficiente para cambiar nuestro corazón y el corazón de una sociedad alejada y rota de Dios. No importa qué sea el pecado, no importa si unos eran, se supone que cerca de Dios y otros eran paganos. El pecado es pecado delante de Dios. Y no importa qué tanto peques o qué tan chiquito sea tu pecado. No, pues es que dije una mentirita. Bueno, pecado es pecado, ¿sí? El asunto es que necesitamos de Cristo para poder tener el perdón de esos pecados, sea lo que sea. Fíjate, Charles Spurgeon dice lo siguiente. Spurgeon fue un cuate que se le consideraba como el príncipe de los predicadores, ¿no? Inglés y teólogo y predicador. Y bueno, él dice esto, dice: puedes ser el más vil pecador fuera del infierno, o sea, como sacado del infierno, lo peor, puede ser lo peor. Pero si miras a Cristo serás salvo. No es la grandeza de tu pecado lo que puede detenerte. Habacuc, iglesia, teniendo la esperanza de que Dios le contestara algo favorable a su situación que vivía, clamó a Dios, se quejó, hizo preguntas, y Dios en su buena voluntad respondió a su clamor, respondió sus preguntas, pero no de la manera que él esperaba, no de la manera que Habacuc quería, sino de la manera que Dios tenía planeado. ¿Qué aprendemos de este primer diálogo? Olvidé decirles eso que creo que es importante en el contexto. Perdón. Este libro es un diálogo de Habacuc y Dios. Todo el libro es así. Habacuc se queja o le habla a Dios, Dios le responde, Habacuc le vuelve a hablar, Dios le vuelve a responder, y Habacuc termina en una oración de fe, de sumisión, de adoración a Dios. Es el libro de Habacuc. Es un diálogo entre ellos. ¿Qué aprendemos de este primer diálogo que tienen Habacuc y Dios? Y con esto quiero comenzar a cerrar. Mira, si tú estás pasando una situación complicada en la que a lo mejor te has cansado de orar, de clamar con gritos, con llantos, que sientes que Dios no te está respondiendo, que a lo mejor estás en un momento de preguntas del por qué o el hasta cuándo, y si tú no estás ahí, dices, no, yo no estoy ahí, bueno, seguro estarás en un futuro. Y lo digo honestamente, todos hemos pasado por ahí y seguramente en algún momento pasaremos otra vez por ahí. Pero si tú estás el día de hoy en esto, quiero animarte
con 3 puntos. Punto número 1, pregúntale a Dios, pero ten fe. Si tú tienes tiempo en la fe, habrás escuchado esto, ¿no? A mí, yo no sé cuántas veces he escuchado esto. A Dios no se le pregunta por qué, se le pregunta para qué. ¿Has escuchado esto o no? ¿Sí? A Dios no se le pregunta por qué, se le pregunta para qué. Otros por otro lado dirán, pues no, a Dios no se le pregunta nada. Hay otro caso en la Biblia de un hombre que llevó su queja delante de Dios. ¿Recuerdas quién? Job. De hecho, Job le dice ahí a sus amigos, ya que había perdido todo, ya que el pobre estaba súper mal, le dice a sus amigos, si supieran dónde está Dios, yo llevaría mi caso delante de él, yo me defendería delante de él. Si supiera dónde encontrarlo, yo iría. Pero en el caso de Job, Dios se acerca a Job, responde y lo encara, pero básicamente Dios no le responde por qué le sucedió todo lo que le sucedió. Dios básicamente le dice, pues tú quién eres para andarme preguntando. O sea, ¿tú estabas ahí cuando hice el universo y todo lo demás? No, Señor. Pues. O sea, ¿quién eres tú, no? Para andarme cuestionando. Pero en el caso de Habacuc, iglesia, Dios en su buena voluntad, en su misericordia, en su benevolencia, le contesta a Habacuc sus preguntas, le contesta sus quejas, su duda. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios hace lo que quiera. Él hace y Él le contesta a quien quiera de la manera que Él quiera. Y no porque sea un tirano, sino porque Él no ve las cosas como nosotros. Él en su sabiduría ve la eternidad. Pero también, ¿qué nos enseñan estos pasajes y el libro de Habacuc en esta primera parte? Que Dios no se ofende por tus preguntas. Escúchame, Dios no se va a ofender por tus preguntas. El por qué no es una cuestión de juzgarlo o de cuestionar sus maneras, es una cuestión, o debería ser una cuestión de decirle, Señor, no entiendo qué está pasando, ayúdame a entender qué está pasando, por qué me está pasando, busca razones. ¿Sí estás conmigo? Dios sabe lo limitados que somos, Dios sabe que somos seres humanos, que no entendemos, que no podemos entender mucho de lo que Él hace. Y si Él en su buena voluntad decide respondernos, pues gloria a Dios. Pero yo te animaría, sí, pregúntale a Dios. ¿Por qué? Porque a veces la fe comienza con preguntas, no con respuestas. Y hay un proceso en el que Dios trabaja en nosotros. Y creo que hay una diferencia, iglesia, entre orar. Podemos preguntarle a Dios, pero te animo a que lo hagas teniendo fe, con fe. Porque esto es lo que marca la diferencia entre quejarte de Dios y cuestionarle, o saber quién es Él y más bien pedirle y decirle, ayúdame a entender esto, ayúdame a aceptar tu voluntad. Hay una diferencia grande entre orar y quejarte sin fe, o orar quejándote con fe. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Otra diferencia es alguien que ora sin fe, es alguien que va a quejarse, pero va a abandonar a Dios en tiempos difíciles, cuando Dios no haga lo que le está pidiendo para gobernarse solo. Se va a alejar de Dios y va a decir, no, Dios no sirve, Dios no me contesta, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Pero alguien que tiene fe va a continuar clamando, confiando que Él es bueno, que Él es fiel. Alguien con verdadera fe va a convertir sus quejas en oraciones honestas, con un corazón honesto. En lugar de quejarse, va a buscar a Dios preguntándole, confiando en quién es Él y preguntándole y pidiéndole ayuda al Señor para aceptar su voluntad y entender sus planes. ¿Sí estás conmigo? Porque si somos honestos, de veras, somos buenísimos para quejarnos delante de Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué tanto oramos? Nos quejamos mucho, pero muchas veces oramos poco. Y yo te animo a que pues te preguntes si estás quejándote más o estás orando más. Trae tus quejas delante de Dios y transfórmalas en oración. Ahora, no me malentiendas, porque la oración no es el espacio para que te quejes abiertamente y que digas,
Tú abre tu corazón y sé honesto delante de Dios, sí, pero la oración no es tus 5 minutos de queja en donde ahora sí te va tu catarsis, ¿no? No es así. Iglesia, la oración debería ser ese espacio en donde tú te alineas con la voluntad de Dios. La oración nos enseña a esperar, nos lleva a aprender a esperar, a confiar, a someternos a su voluntad, a alinearnos con su voluntad. No es el espacio para que le digas todo lo que quieres y te quejes, es para que le pidas y le digas, Señor, ayúdame, y aprendas a esperar en Él. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Mas el justo por su fe vivirá. La fe hace la diferencia. La fe nos lleva a creerle a Dios lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Aunque todo alrededor se vea mal, la fe nos lleva a creer quién es Él y lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido. Vivimos por fe. No nos regimos por lo que nos rodea, vivimos por fe. Por favor, escúchame en esto. Yo te animo a que las dificultades no determinen tu fe, sino que tu fe determine cómo vives tus dificultades. Pregúntale a Dios, pero ten fe. La fe marca la diferencia. Punto número 2, confía en que Él está obrando. Iglesia, sí duele cuando creemos que Dios no nos está escuchando, es cierto. Duele cuando una oración que tiene mucho tiempo parece que Dios no la responde, que Dios no nos atiende, que Él no se interesa por nosotros. Claro que duele. Cuando ves que tu familia se está rompiendo en pedazos y clamas a Dios y todo está peor y todo sigue peor. Cuando ves a tus hijos en malos pasos o que andan en cosas chuecas y clamas a Dios, pero todo sigue peor. Cuando ves que tus hijos se alejan de Dios y pides por ellos, pero todo después se van todavía más lejos. Cuando hay injusticia en tu trabajo y le pides a Dios, pero la justicia no llega, claro que duele. Cuando hay un asunto de enfermedad y pides a Dios y sigues enfermo, claro que duele, claro que lastima. Duele cuando ves que los que hacen el mal prosperan, ¿no es cierto? Y tú y yo a lo mejor, o bueno, por lo menos yo a veces nomás sobrevivo llegando a la quincena, ¿no? Y dices, oye, ¿qué está pasando? Duele cuando estas cosas pasan, claro que sí, pero confía que Él está obrando, aunque tú no lo puedas ver. ¿Sabes? Dios utilizó a los de Babilonia, toda su maldad, toda su idolatría, todo lo que ya hablamos, para reprender a su pueblo. Pero muchas veces tú y yo, cuando pasa algo que no nos es favorable, lo primero que decimos es, esto viene del chanclas y te reprendo, ¿no? ¿De qué hablamos a veces? O sea, ¿qué está en nuestra cabeza? Dios utilizó a este pueblo pagano, idólatra, cruel, y barrió todo Judá. Y mató a mucha gente. Y se llevó cautivos. Y Dios usó a ese pueblo, a esos malvados. Y luego a ti y a mí nos pasa algo y ya decimos, esto no viene de Dios. El problema es que creemos que cuando Dios no nos responde como queremos o a nuestro favor, como nosotros lo entendemos, entonces Él no nos está escuchando. Pero que Dios te escuche no significa que va a hacer lo que tú esperas, sino lo que Él sabe que es mejor para ti. Yo te animo a que muchas veces salgamos de nuestra burbuja del problema. Yo sé que es difícil, iglesia, he estado ahí. Yo sé que es difícil, pero salgamos, demos un paso a un lado de nuestra situación inmediata, de nuestro problema inmediato, y fijemos nuestra vista en que Dios es soberano, que Él hizo y controla el universo. Confiemos en su soberanía, en que Él está haciendo un plan mayor y mejor para tu vida. Confía en eso, Él está obrando. Y Él hará su voluntad para ti, yo estoy seguro de eso. A sus tiempos y a sus maneras, porque Él dice en su palabra que Él es fiel para terminar lo que Él ha comenzado en nuestra vida. Él es fiel y Él lo terminará. Y creo que si Dios aplaza y responder oraciones, es porque Él actúa según su sabiduría, su soberanía, su eternidad, su gloria, no según nuestras circunstancias. A ti y a mí nos surge, ¿no? Nos surge que Dios conteste lo que le pedimos y nos desespera, pero Dios no funciona a nuestros tiempos. Él ve toda la eternidad.
Tú y yo nos metemos en nuestro problema, pero Dios ve toda la eternidad. Confiemos que Él actúa según su sabiduría, no según la inmediatez de nuestras circunstancias. Ayer vi un meme que me dio risa que decía: tenemos prisa porque Dios cumpla nuestras oraciones, pero nos la pasamos llegando tarde a la iglesia. Ahorita me acordé, pero bueno, no tiene nada que ver, discúlpenme. El asunto es, Él está obrando, iglesia. Confiemos que Él tiene un plan mayor y un plan mejor. Él es soberano sobre su creación, sobre el espacio, sobre el tiempo. Confía en esto. Él es soberano sobre todo el tiempo, sobre tu tiempo y sobre mi tiempo también. Pero confía que Él está haciendo algo. No dejes de orar, sé intencional, haz lo que te toque, sé diligente, pero confía en Él. Que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Confía en Él. O sea, no te sientes en el sillón, Señor, dame un trabajo, y te quedes ahí esperando. No, haz lo que te toca, pero confía en Él. Punto número 3, aférrate a la esperanza que tenemos en Cristo. Mira, Juan 16:33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Antes de leer esto te digo, mira, en este momento Jesús está con sus discípulos y Él está diciéndoles que ya se va. Y les dice, en algún momento hasta los van a matar. Y la gente que los mate va a creer que está sirviendo a Dios. Y luego les habla del Espíritu Santo, de que Él ya se va. Es esta última plática que tiene con ellos, justo antes de irse al Monte de los Olivos, para que después lo arrestaran y luego lo crucificaran. En este momento está Él con sus discípulos, una plática profunda e íntima, ¿no? Y les dice esto, les dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Iglesia, la esperanza que tenemos en Cristo y al poner nuestra confianza en Jesús, nos lleva o nos debería llevar a ver las circunstancias de una manera diferente. Jesús no dijo que en este mundo tendríamos todo resuelto y que todo sería a nuestro placer y como queramos. Él dijo, van a tener dificultades, pero confíen porque yo he vencido a este mundo. Nuestros problemas no son... Debemos aprender a ver nuestros problemas a la luz de la eternidad, no a la luz de lo momentáneo. ¿Sí estás conmigo? Él ha vencido este mundo y podemos confiar en Él. Hay cosas que sí vendrán del enemigo, de Satanás, pero para lo que te animo que ores es por discernimiento, no para quejarte delante de Dios. ¿Sí? Pero habrá tribulación, Jesús lo dijo, y no todo tendrá que ver con ataques del enemigo, mucho tendrá que ver con el proceso que Dios tiene en tu vida. Te pregunto con esto, piénsalo, y si todo lo que has pasado hasta el día de hoy, todo lo que estás pasando a lo mejor el día de hoy, o lo que habrás de pasar el día de mañana, si todo esto es lo que Dios ha planeado para ti, para que tú vivas un proceso que te lleve de la queja a la fe, de la angustia al gozo y del clamor a la esperanza y a la confianza. Un proceso en donde puedas verdaderamente confiar y depender de Él. Y si todo esto es para eso, para llevarte a ser más como Jesús, R.C. Sproul dijo esto, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Eso solo sucedió una vez y Él se ofreció como voluntario. Iglesia, es por Cristo y es en Jesús, es por su sacrificio, su amor, porque Él voluntariamente vino a cargar nuestros pecados, que podemos acercarnos a Dios y tener una nueva relación, un nuevo pacto con Él. Ya no de la ley, ya no en la ley, ya no de que si desobedeces Dios te castiga, sino en su gracia por medio de la sangre de Cristo. Podemos venir confiadamente como somos, transparentes, honestos, al trono de la gracia, con nuestras quejas, nuestros dolores, nuestros clamores, confiando que Él nos escucha, porque Cristo ha ganado esto para nosotros.
¿Qué tiene más peso, el sacrificio de Cristo o aquellos pecados que tú has cometido? Ven delante del Señor, confiadamente abre tu corazón. Es por Cristo que ahora tenemos esperanza para la eternidad, pero también para la mañana, para el ratito. Esta esperanza de que todo en este mundo, lo que hay en él, las injusticias, las guerras, las enfermedades, los dolores, los clamores, lo que nos pesa, todo va a pasar. Pero nuestra esperanza es que Él permanece y que Él va a venir por nosotros, que en Él seremos salvos, que somos salvos, que habremos un cielo nuevo y una tierra nueva en donde estaremos en su presencia por la eternidad, no por 80 años como estamos aquí, por la eternidad. Sea lo que sea que estés pasando el día de hoy o que vas a pasar el día de mañana, aférrate a la esperanza que tenemos en Cristo. Porque aunque todo cambie, ¿sí? Aunque todo falte, aunque tu salud cambie, aunque tu dinero cambie, aunque tu familia cambie, aunque el mundo cambie, aunque todo cambie, aunque todo falte, Cristo permanece y Él es fiel y en Él podemos confiar. Y en Él podemos confiar y en Él podemos agarrarnos y aferrarnos a Él. Iglesia, con esto quiero terminar. El proceso de Habacuc es el proceso que tú y yo también recorremos muchas veces. Clamamos, preguntamos, nos dolemos y Dios responde, pero no siempre responde como queremos, pero sí como necesitamos. Es el proceso de la fe. Sí, es este proceso que no siempre va a ser un camino de respuestas rápidas o fáciles. Pero es un camino y un proceso donde muchas veces lo único seguro es quién es Dios y lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Iglesia, a veces la fe comienza con preguntas, no con respuestas. Pero esa fe que comienza preguntando, cuando se rinde a Dios, termina adorando a Dios. Sea cual sea su respuesta a nuestra vida. Si Dios ha hablado en este tiempo a tu vida, si hay algo que te ha caído, si hay algo que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, a tu corazón el día de hoy, yo quiero animarte de verdad a que te acerques a Dios con tus preguntas sin miedo, con un corazón honesto, que te rindas a su voluntad, aunque no la entiendas por completo, sí, pero también a que pongas tu esperanza en Cristo, porque aunque todo falte, en Él tenemos una roca firme que no se mueve y no cambia. Iglesia, la fe verdadera no es la ausencia de preguntas, es confiar en Dios mientras las preguntas aún no tienen respuesta. Porque ¿sabes algo? Algún día todo será respondido. ¿Crees esto? ¿Me acompañas a orar?